Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos un temario que viene más o menos nutrido. Vamos a empezar hablando sobre las audiencias que realizó la JEP para ver si acepta o no a Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, en una serie de casos. Son 4 audiencias para 4 líneas temáticas muy distintas que un poco validarían la aspiración de Mancuso de entrar a la justicia transicional creada en los acuerdos con las FARC. Y vamos a terminar hablando sobre el recurso constitucional utilizado por el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, para cerrar el Congreso y gobernar durante 6 meses por decreto. ¿Qué quiere decir esto de la muerte cruzada? ¿En qué se diferencia de lo que hizo Pedro Castillo en el Perú? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? ¿Qué le espera a la política en Ecuador? Todo esto vamos a hablarlo pronto, así que arranquemos. Arrancamos entonces para hablar sobre las audiencias de Mancuso ante la JEP, después de 4 días repartidos en 2 semanas, en los cuales todo el país, o al menos la opinión pública, que es básicamente la gente que está en Twitter, se la pasó pues obviamente comentando y permitiendo que las acusaciones hechas por Mancuso volaran de un lado al otro, que hubiera señalamientos, discusiones y todo tipo de tropelías. No pasa nada, o al menos no pasa nada inmediatamente, porque la JEP tiene un tiempo para revisar algo de las pruebas que haya entregado Mancuso en privado, algunas de las cosas que hayan salido en las conversaciones, y determinará si vale la pena o no aceptar al ex jefe paramilitar. Pero nos quedan horas y horas de información que tenemos que procesar de alguna manera, y precisamente para esta labor de procesarlo, se encuentra con nosotros la periodista Laila Abu Shihab, editora general de Vorágine, voragine.co. Laila, muchísimas gracias, qué bueno tenerla por fin aquí en Capital Político después de un buen rato que no venía. Hola Santiago, sí, ya hacía rato no me invitaban, pero pues qué bacano estar aquí justo para hablar de este tema que me parece tan relevante. Usted estuvo muy pendiente de las audiencias de Mancuso. Sé que eso tiene que ver en parte por el trabajo que están haciendo en Vorágine, estos relatos muy duros que tienen que ver con despojo, con violencia, con masacres. Hábleme un poco de su experiencia, perdón que lo ponga en un término tan cínico, pero su experiencia como audiencia de de estas sesiones de la JEP. Como oyente. Como oyente, exacto, como oyente aterrada, me imagino. Pues a ver, a mí hay como una especie de sensación ambivalente de lo que me dejaron. En total fueron 32 horas, Santiago. Uy, treinta y uy, dos uy. horas divididas en 4 días, o sea, póngale 8 horas diarias. ¿Qué me dejó? Me dejó como una desazón y una tristeza de estamos en el 2023 y en el 2023 todavía no hemos podido, no hay justicia sobre todos los horrores de los que habló Mancuso. Todavía estamos, mejor dicho, todavía la sociedad colombiana sigue con las heridas abiertas año 2023. Eso es doloroso. Es muy doloroso, pero al mismo tiempo escucharlo, bueno, hay otra cosa que sentí, y es que en los 3 primeros días de audiencia yo sentí a un Salvatore Mancuso muy cínico, muy frío, por así decirlo. Muy, tengo aquí anotado esto, Uribe le quitó el esquema de seguridad y nosotros lo matamos normal, o sea, como quien no, sin ningún como viso de nada, de dolor, arrepentimiento, nada. Pero en el 4.º día de audiencia, en el último, ya Mancuso, digamos que mostró, luego si eso es verdad o no, pero al menos en cámara y ante los representantes de las víctimas que estaban en Montería oyéndolo, pero ante todo el país, mostró un poco de dolor, de arrepentimiento, de la vida no me va a alcanzar para pedirles perdón. Y eso a mí me sacudió. Y lo que me dejó es que yo soy profesora universitaria y de periodismo,
del programa de periodismo de la Universidad Externado, y varios de mis estudiantes no son precisamente esos tuiteros obsesivos y adictos que somos, pues, usted y yo, y que digamos que básicamente toda la discusión y que creemos que todo está ahí en Twitter. No, ellos más bien son un poco desconectados, al menos de esa red. Y justamente quería tratar de un poco como de probar y de medir el aceite de, bueno, pelados, ¿a ustedes qué les genera? Primero, ¿están enterados de esto? Segundo, ¿les interesa que este señor Salvatore Mancuso, que además cometió todos los horrores que cometió cuando ustedes no habían ni nacido, les interesa? Y luego, tercero, ¿qué les deja como oyentes todo eso? Y me hace sentir bien, digamos, en medio de tanto desasosiego por el horror narrado, repetido por Mancuso, me hace sentir bien que los pelados, los más jóvenes, las nuevas generaciones, que de nuevo no habían ni nacido cuando todo esto, están, digamos que estos 4 días de audiencias y estas 32 horas de alguna manera han servido para que estos jóvenes conozcan un pedazo fundamental de la historia que no conocían. Y a mí eso me gusta, me hace sentir bien. Es decir, ¿usted cree que estas audiencias ya surtieron un efecto, ya prestaron un servicio, incluso si después de esto, por ejemplo, deciden que no van a continuar con Mancuso en la JEP? Claro, digamos, no directamente a las víctimas de los paramilitares, pero a la sociedad en general, yo sí quiero creer, de pronto de manera un poco optimista e ingenua, que está bien que Mancuso nos haya puesto a volver a hablar y a hablar por primera vez para los jóvenes de todo esto. Y eso ya es bueno. ¿Qué cree usted que sigue de aquí en adelante? Antes de pasar a hablar ya sobre el cuerpo de lo que se dijo, ¿qué le deja a usted o qué cree usted que debe seguir en términos de, pues yo le preguntaba, por ejemplo, en el lunes al presidente de la JEP, Roberto Vidal, como, pues, ¿será que hay vuelta atrás? Es decir, después de volver a tener, no como después de sentir que estos testimonios, muchos de los cuales ya habían dado Mancuso frente a Justicia y Paz y frente a la Comisión de la Verdad, igual recibieron una amplificación gigantesca, esta información queda ahí flotando, ¿hay vuelta atrás? Ojalá que no. Lo que pasa es que me parece que ahora viene lo más difícil, y esto es para la JEP, y es confrontar todo lo que, tanto en las 32 horas públicas como en todo lo privado, ¿no? En esa información reservada que dijo que solo les pasaba a los magistrados, es confrontar eso, o sea, ponerlo a prueba con muchas otras fuentes. La JEP dice que un poco para armar como todos los cuestionarios que tiene, que las preguntas que le hizo Mancuso estos 4 días y las otras que tiene, consultó más de 120 fuentes. Pues llegó lo más difícil y es cuánto de verdad en todo lo que dijo Mancuso, cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira. Y yo creo que ese es el paso más complicado porque en buena medida también de eso depende que la JEP finalmente sí lo acoja dentro de la jurisdicción o no. Creo que eso es lo más difícil. En principio, Mancuso tiene 30 días para ampliar la información y para dar unos detalles muy concretos que no dio y que la JEP de forma súper específica el último día de las audiencias dijo, señor Mancuso, a usted le falta esto y esto y esto, y si no lo da, pues tenga claro que probablemente no va a hacer, no va a recibir los beneficios de la JEP. Tiene 30 días y luego la JEP tiene otros 30 días, o sea, pasarán más o menos unos 2 meses para saber qué va a pasar con esto, porque entre otras cosas, esto mucha gente lo olvida o no lo tiene claro, Mancuso ya pagó su pena en Estados Unidos. O sea, esto va a ser fundamental para determinar si Mancuso regresa aquí a Colombia a pagar una pena, digamos, dentro de la justicia transicional, que va de 5 a 8 años, ver cómo la paga, o si definitivamente la JEP no lo acoge, entonces si la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá, que lo tienen imputado como por más de 5.000 actos violentos, y cierto, lo meten a la cárcel y se va por la justicia ordinaria, o si porque también es una opción, el señor tiene la nacionalidad italiana y puede terminar llegando a Italia y nunca contando la verdad y no pagando aquí en Colombia. Y esa es una opción también. En ese caso, ¿qué se quedaría sin terminar? Es decir, más allá, obviamente, de el trámite completo de judicialización, pero digo, ¿qué es lo que está en juego de cara a las víctimas pensando en estas audiencias? Pues sobre todo, a ver, Mancuso no hizo más sino dar una lista de hechos y de nombres, casi todos ya repetidos, y los que no dio dijo, señores magistrados, se los doy privados. ¿Qué falta? Falta que todos esos nombres, todas esas relaciones de políticos, de empresarios, de miembros y exmiembros de la fuerza pública, en fin, de funcionarios del Estado,
falta que toda esa gente y todas esas empresas, porque también mencionó a muchas empresas, empiecen a ser investigadas. Y yo creo que eso es en parte lo más difícil. Por eso digo, contrastar todas las 32 horas de Mancuso va a ser muy difícil porque ahora hay que empezar a mirar uno por uno, nombre por nombre, y esa verdad de los nexos con los empresarios, con los políticos, con los militares, con los altos funcionarios del Estado, esa verdad mucha gente no quiere que se sepa, a mucha gente no le conviene que se sepa. Y ahí sí a mí, de manera ya pesimista, me parece que tal vez no lleguemos al fondo de las cosas, porque digamos que Mancuso finalmente termina dentro de la JEP y los demás y todos los que él mencionó y todos los empresarios y todos los generales y todos los coroneles, ¿qué va a pasar con esa gente? A mí ahí me queda como un gran signo de interrogación, la verdad. Creo que mi gran cuestión está precisamente por ese mismo lado, Laila, y es que quedaron un montón de malestares ya instalados. Es decir, queda, por ejemplo, un señalamiento que tiene unas consecuencias inmediatas y al mismo tiempo permanentes contra Francisco Santos, que en palabras de Mancuso, y ya esto lo ha dicho él varias veces, le pidió hacer el bloque capital de las autodefensas, y en ese momento Santos era el jefe de redacción del Tiempo, y el Tiempo publicó dos editoriales que Mancuso señaló, ¿no? 21 y 29 de abril de 1997, en donde se habla sobre el proyecto contrainsurgente. Entonces queda, si no una información corroborada, al menos una serie de indicios que ya obviamente sirvieron para empezar a hacer señalamientos, y estos señalamientos no son del todo infundados, pero al mismo tiempo no se puede decir que el Tiempo sea un medio entregado al proyecto del paramilitarismo. Es decir, la conversación queda desde ya viciada y contaminada por estas audiencias, y uno esperaría que fuera para lo mejor, pero ¿no? ¿Qué pasa con esta de mientras se surte el trámite completo, mientras pasa el tiempo que tiene que pasar para que la JEP tome sus decisiones y Mancuso entregue lo que tiene que terminar de entregar? ¿Qué pasa con la conversación en donde los señalamientos quedan ahí flotando en el diálogo público? Claro, yo creo que además esa es la palabra, viciada. Creo que queda viciada y tristemente para volver a Twitter, que es como donde casi siempre, desafortunadamente, terminan concentrándose estas discusiones, incluso por más de que en unos meses hubiera una claridad mayor sobre este episodio de Mancuso visitando las instalaciones del Tiempo y diciéndoles a los editorialistas, miren, esta es nuestra visión contra la subversión y ustedes tienen que escribir esto, incluso aunque haya mayor claridad. Tristemente eso va a tener menos despliegue que lo que tuvo esta semana, lo que dijo Mancuso, que es un poco como la misma lógica de lo que pasa cuando un medio emite una información imprecisa o falsa o tiene que rectificar y que la rectificación nunca se hace como en la misma proporción y magnitud, ni ya tiene el mismo alcance. Me parece que guardar las proporciones es lo mismo. Ahora, por ejemplo, respecto a esto específico del Tiempo, ¿cuál fue la información nueva ahí? Porque, digamos, los nexos entre Pacho Santos y el bloque capital, o sea, eso no era nuevo. ¿Qué era lo nuevo ahí? Era que, y a mí eso, la verdad, Santiago, me escandalizó porque yo trabajé más de 10 años en el periódico El Tiempo. Y es más, yo estuve en el periódico El Tiempo entre 1999, 2000 y 2012 con algunos paréntesis, pero son los años. Y me impresionó cuando Mancuso dijo que es que Pacho Santos lo invita a ir a la sala de redacción en la calle 26 del periódico El Tiempo para reunirse con los editorialistas. Yo ahí dije, uff, esto es muy fuerte. Luego, por ejemplo, vi como la reacción airada, digamos, de Ginette Bedoya, de la editora del Tiempo, la periodista que coordina esta campaña de No es hora de callar. Y claro, ella con razón decía, es injusto que entonces ahora, por lo que acaba de decir Mancuso, se manche como a toda una casa editorial y a un montón de gente que uno no tiene nada que ver, dos no estaba en esa época y sí, tiene razón. Pero lo que no han dicho, Ginetti, no sé si Andrés Mompotes, el director del Tiempo, habló, no lo sé, lo que no han dicho es, oigan, nos cabe algo de autocrítica de, aunque nosotros no tengamos nada que ver, a la casa editorial como organización sí le cabe una autocrítica de qué fue lo que hicimos, por qué permitimos también que esto pasara. Esto de estos dos editoriales concretos y de que Mancuso llegara a la sala de redacción, si es que es cierto, a hablar con los editorialistas y a decirles esto es lo que nos interesa que salga. Yo creo que ahí falta por parte de la Casa Editorial del Tiempo una, como también como una cosa de transparencia con la audiencia y de autocrítica de,
oigan, sí, a nosotros nos cabe aquí, nos cabe algo. O sea, no es que no tengamos nada que decir al respecto, ¿no? Creo que ahí es donde está la importancia de reconocer la diferencia entre culpa y responsabilidad, ¿no? Como si bien no tienen la culpa ni Ginette ni Andrés Mompotes, tal vez nadie que esté en este momento ahí, pues sí vale la pena que como marca el periódico se haga responsable. Es que en ese momento ni siquiera los propietarios eran los mismos, pero sigue sin importar porque además esto que pasa ya, o sea, si lo pensamos incluso en términos de propietarios y negocios y estas cosas frías que no tienen pues realmente que no tienen cabida ahí, igual se le está haciendo daño a la marca, es decir, es malo para el negocio que el tiempo tenga encima el San Benito de haber sido siquiera amparador de discursos que podrían entenderse como una defensa de lo paramilitar. Solamente ese matiz tan delgado es sumamente peligroso y tiene una incidencia directa en el prestigio de la marca ahora en el 2023. Exacto, exactamente. Y yo creo que ahí sí al tiempo le hace falta como, oigan, vengan, aprovechemos y generemos el debate, hablemos de esto, ¿no? Venga, por ese estilo, ¿qué más le queda a usted flotando? ¿Cuáles otras de los señalamientos hechos por Mancuso le parece que siguen teniendo, que van a quedar como resonando por más tiempo? Bueno, hubo uno, a ver, dentro de este porcentaje que voy a establecer es muy al oídómetro. Eh, es decir, digamos que de las 32 horas de audiencia pública que dio, sin tener en cuenta lo reservado, la información reservada que ya les pasó y que falta por pasarle a los magistrados, yo me atrevo así al oídómetro a decir que un 90% era ya conocido. O sea, ya lo sabíamos, eh, tanto de lo que había dicho en Justicia y Paz como de la justicia ordinaria. Y ese 10% restante, en ese 10% restante, a mí hay dos cosas que me rayaron la cabeza y creo que ahí hay algo por investigar muy importante. Uno es, Mancuso dijo que ellos, que cuando básicamente se dieron cuenta que su máquina del horror y su máquina de sangre ya se estaba como pasando y ya no tenían que hacer con los cuerpos de todas sus víctimas acá, ¿qué hicieron? Pues con el señor Carlos Castaño decidieron que había que dejar los cuerpos del lado venezolano de la frontera, o sea, del otro lado, cruzar a Venezuela. A mí eso me pareció, Santiago, tremendo. Mancuso dio incluso una cifra, dijo, y eso sí es nuevo, dijo que había unos 200, ¿no? Que había como unos 200 cuerpos o restos de víctimas de los paramilitares que ellos habían enterrado del otro lado de la frontera y que incluso estaba dispuesto a ir hasta allá y mostrar, ¿no? Y decir, eso me pareció tremendo y eso no se conocía. Luego, para quedarme también con el tema de Venezuela, yo no sé si usted se acuerda, pero hubo un momento en el que Mancuso dijo que unos generales venezolanos, obviamente gente de la oposición, se le había acercado a él y a Castaño y les habían propuesto que les ayudaran en un golpe de Estado para asesinar a Chávez. Y que ellos finalmente dijeron que no. Exactamente, que básicamente Mancuso y Castaño les dicen no, pero a mí ese, digamos, ese nexo con Venezuela y todo lo que los paras pudieron hacer en Venezuela o no, me parece que es todo un capítulo que hay que investigar. Y luego lo otro que me llamó muchísimo la atención es, de nuevo, no es nuevo como la relación de empresarios y de grandes empresas que pagaban, que digamos que eran cómplices, ¿no? Del accionar del paramilitarismo, pero él mencionó específicamente lo que dijo sobre Postobón, él habló de Bavaria, de Postobón y de Ecopetrol, y a mí lo que dijo de Ecopetrol y también de Postobón me dejó como resonando. El básicamente de Ecopetrol, que además, ojo, Ecopetrol es la joya de la corona de las empresas del Estado. Sí. Entonces ahí también cabe como una, ¿no? Como una responsabilidad, como una discusión dentro del Estado colombiano. Es la empresa más importante pública de Colombia y él básicamente dijo que Ecopetrol durante un tiempo les permitía robar combustible sin ningún problema, que eso no, que pues, ¿verdad? Que lleguen señores paramilitares y se roban, nos avisan dónde y cuándo lo van a hacer, en qué parte del oleoducto y todo bien, se lo roban. Eso me pareció muy fuerte. Y luego también las acusaciones que hizo sobre Postobón y sobre Bavaria. Voy a aprovechar para meter una cuñita y es que, y por eso no voy a dar un poco más de información para que tengan ganas de, este domingo vamos a contar en Vorágine la ampliación del capítulo Postobón. Encontramos más cositas y nos metimos como en ese tema de la relación
relación entre Postobón y paramilitares y vamos a publicar una investigación este domingo en Vorágine. Ah, bueno, qué interesante. En cuanto los tenga, pásenoslos y nosotros ponemos eso en las notas del episodio. Buenísimo. Entonces, ya saben, queda en las notas del episodio desde el domingo el enlace puesto para que se conecten con esta publicación de Vorágine.co, pues para que obviamente pueda seguir avanzando como este trabajo. Bueno, creo que esa es mi siguiente pregunta y es, bueno, ahora qué nos corresponde como medios de comunicación, como que no Capital Político tiene una función más o menos estomacal, si se dedica a procesar información y un poco a dar a la gente ciertas claves de análisis, pero medios investigativos como Vorágine, como muchos otros medios independientes, pero además las unidades investigativas de medios más grandes, pues un poco quedan con la tarea de empezar a hurgar entre esto que dijo Mancuso, porque no es solamente una cosa de acervo probatorio y trámite judicial, ahí hay una serie de investigaciones sobre el poder que sí nos competen a los medios de comunicación. Total, para mí esa es la gran pregunta, ya un poco en parte en la pregunta medio como que quedó respondida, pero ¿qué viene ahora? Que los medios que hacemos como periodismo, investigación a profundidad, cojamos punta por punta, o sea, cosita por cosita de lo que mencionó y empecemos a investigar a fondo eso para hacer historias sueltas, separadas. Por ejemplo, la relación entre Postobón y los paramilitares. Por ejemplo, la relación entre William Vélez, el mega multimillonario empresario, y los paramilitares. Eso solo es un reportaje y es una investigación periodística. Por ejemplo, lo de los militares venezolanos, ¿no? Ahí hay, en cada una de esas puntas, de esas aristas, hay sendos reportajes individuales y creo que la responsabilidad ahora de los medios es vamos a ponerle la lupa a todas esas cosas que dejó mencionadas, que recordó, que parecen nuevas y vamos a ponerle la lupa y vamos a buscar más pistas sobre ello. Creo que nos cabe esa responsabilidad en este momento a los medios. ¿Qué desearía usted o qué dejaría usted instalado como una petición para el siguiente paso de estas audiencias? Como oyente, pero pues obviamente como ciudadana y como periodista, ¿qué le queda a usted o qué piensa usted que debería ser lo siguiente que ocurra en términos de nuevo prestar el servicio para el cual se diseñó la justicia transicional, que es dar verdad y reparación a las víctimas? ¿Qué queda faltando que tenga que ser suplido tan pronto como sea posible? Pues precisamente el capítulo de la reparación, de con base en las verdades a medias o verdades completas y con base en toda la información que se reciba y que se contraste, de nuevo la palabra es contrastar, hay que contrastar todo lo que Mancuso dijo, esa verborrea, luego viene, listo, y las víctimas, y a las víctimas, ¿cómo las reparamos? ¿Quedan reparadas con esto? ¿Qué medidas de reparación vamos a tener con esas víctimas? Ahora, yo confío mucho en la JEP, de verdad confío mucho en la JEP. De hecho, a mí me gusta mucho que esto haya pasado porque creo que un poco les ha mostrado a los descreídos y a los más críticos y enemigos de la JEP que esta entidad es fundamental. Pero falta eso, ¿no? ¿Y ahora las víctimas qué? ¿Ellas van a estar, se van a sentir reparadas con todo esto o va a quedar faltando? Yo creo que ahí hay un capítulo siguiente, un paso muy importante que dar. Bueno, pues esperemos a ver, porque siempre tendremos material, ¿no? Siempre va a haber la siguiente y la siguiente y la siguiente noticia, entonces es posible que nosotros, como unos perros, estemos persiguiendo la pelota y cuando vuelva a aparecer la pelota de estas audiencias o de este trámite de Mancuso en la JEP, pues obviamente volveremos a comentarlo, pero sí es cierto que pues queda obviamente una serie de cosas que toca contrastar, pero sobre todo tramitar al interior de estas conversaciones que estamos teniendo, porque mucha gente no tiene el tiempo, ni la cabeza, ni el método, ni el oficio, ni ganas ni siquiera de revisar esta información, pero esta información también la afecta. En esa medida, todos estamos viviendo el conflicto y el posconflicto, ¿no? Esto sí se vive como un colectivo. Exacto. Y uy, qué importante eso que dice Santiago, porque yo no había pensado en eso. Como este país es una máquina de producir noticias y que una tapa a la otra, por más importante que sea, ella se nos olvida al día siguiente. Creo que ahí los medios también tenemos una responsabilidad importante en no dejar que esto llegue pronto al silencio, sino seguir hablando, manteniéndolo mucho tiempo como en la agenda. Sí, sí, hay que mantenerlo vivo en la conversación. ¿Sí le estoy entendiendo bien?
Sí, exactamente, hay que mantenerlo vivo. A los medios nos cabe una responsabilidad y es este mes, estos 2 meses, mientras que la JEP toma la decisión, investiguemos todas esas cositas que dejó apenas como esbozadas Mancuso. Pero también creo que a las audiencias igual les cabe un poquito de responsabilidad en ¿cómo decirlo? En estar más interesados por informarse, ¿cierto? De esto. Sí creo que hay que hacer un esfuerzo importante por mantenerlo en la conversación porque me da miedo que en 2 días ocurra quién sabe qué cosa, Petro, las reformas, yo qué sé, y se nos olvide. Y Mancuso queda por allá relegado y se nos olvida todo esto. Sí, me parece, me gusta este llamado a la responsabilidad colectiva y a seguirlo conversando. Para seguirlo conversando, Laila, volveremos entonces a hablar. Por lo pronto, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y pues bueno, sabe que tiene muy abiertos los micrófonos de Capital Político siempre. No, Santiago, muchas gracias. Muy disponible siempre para cada vez que se necesite conversar y debatir sobre estos temas, pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Santiago, Ecuador, como muchos ya sabrán, vive tiempos difíciles. En días pasados había iniciado un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional de mayoría opositora, liderada por Unión por la Esperanza, el partido de izquierda del expresidente Rafael Correa, asilado en Bélgica al tener condenas pendientes por corrupción en Ecuador. A Lasso lo acusaban del delito de peculado por no dar por terminado un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo que habría supuestamente derivado o causado graves perjuicios económicos a las arcas estatales. Este miércoles el presidente decidió disolver el Congreso y solicitar la convocatoria de elecciones generales. Queremos entender qué está pasando y para eso estamos con María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador. María Dolores, bienvenida a Capital Político, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Muy honrada de poder compartir esta tarde con ustedes. María Dolores, pues empecemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Lasso toma esta decisión? Bueno, el gobierno de Lasso ha venido atravesando un deterioro progresivo en su aceptación con respecto a la opinión pública, pero también una fuerte oposición, especialmente desde la Asamblea. Y esto ha generado algunas crisis que ustedes las deben conocer bien, especialmente que han sido más visibles durante los dos paros de de junio de 2022. Y bueno, antes que él no estaba en funciones todavía, pero ya había el malestar social, digamos, que se siente incluso desde 2019, desde antes de que él entre al poder. La situación además se le complica un poco tomando en cuenta que es un país que está también, como muchos otros, saliendo de la pandemia, con problemas económicos derivados de esa situación que todavía son perceptibles para la población y un deterioro, si se quiere, en todo lo que tiene que ver con la atención social desde el Estado. Entonces, todo esto suma a que se vaya consolidando un gobierno sumamente impopular que además tiene estas resistencias del legislativo, tomando en cuenta que el legislativo está mayormente formado, si quieren, por miembros del partido del expresidente Rafael Correa, que sería su principal oposición, que es un partido que, independientemente de que si su figura principal hoy por hoy se encuentra, como tú bien dijiste al principio, exiliado y con condenas pendientes, de todas maneras sigue siendo la principal fuerza política del país y gozan todavía de mucha aceptación. Entonces, este es el contexto y en este contexto recientemente venían ocurriendo algunos sucesos que se desatan a partir de la emisión de un reportaje por parte del medio de comunicación digital La Posta, donde se denuncia el presunto cometimiento de actos de corrupción por parte del círculo cercano del presidente Lasso. En cuanto a empresas públicas. Para no alargar mucho el cuento, la idea sería que el cuñado del presidente estaría inmerso en actos de corrupción y de sobornos en empresas
públicas, aquellas que tienen que ver especialmente con el tema de petróleos, por ejemplo. Entonces, a partir de esta investigación, la idea o el discurso que empieza a sentarse es que el presidente tenía conocimiento de lo que estaba haciendo su cuñado y estos actos de corrupción, donde además había dicho que estaba vinculada a la mafia albanesa. Entonces, es un golpe duro a la reputación del presidente Lasso, porque si ya por los primeros 2 años de su gestión venía arrastrando esta imagen de ser un gobierno incompetente, donde incluso las personas que originalmente le apoyaban empiezan a ser muy críticos con su incapacidad de gobernar, con el aumento aterrorizante de la delincuencia en Ecuador, con la presencia de mafias, pues lo único que tenía el presidente, digamos, para enorgullecerse era que su gobierno, a diferencia, por ejemplo, del gobierno de Rafael Correa, no estaba inmerso en actos de corrupción. Entonces, un golpe muy fuerte a la imagen del presidente, estas acusaciones, que si bien no son formalmente investigadas desde la Fiscalía, porque tiene por ahí ese apoyo, sí la Asamblea empieza a partir de esta información emitida por el medio La Posta un juicio político contra el presidente a partir de el supuesto consagrado en la Constitución de que podría un presidente ser destituido a través de juicio político cuando estuviera inmerso en actos de corrupción. Y entonces, el último mes, Ecuador ha estado pendiente de este juicio político. La Corte Constitucional en algún momento dio un dictamen favorable sobre el inicio del juicio político y había mucho debate alrededor de si la causal establecida en el artículo 129 constitucional de peculado era uno que tenía que probarse con el rigor probatorio de un proceso penal o si por tratarse de un juicio político el estándar probatorio tendría que ser más laxo. Y mientras había este debate jurídico, también había el debate político de, bueno, cómo van a votar los asambleístas. Entonces, creo que este era un momento clave para las operaciones políticas del presidente. En algún momento se decía que el presidente había logrado negociar y que posiblemente ya no habían suficientes votos para removerlo a través del juicio político. Él tiene la oportunidad de presentarse en la Asamblea Nacional el día martes de esta semana a ejercer su defensa según lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y al día siguiente de ejercer este derecho a la defensa, pues declara la muerte cruzada, lo cual era un escenario que sí creo que la mayoría de ecuatorianos lo considerábamos posible, pero más bien parecía en ese momento que él ya había logrado contener la situación para él por haber negociado de cara a que no existan los votos suficientes. Entonces, con la declaratoria de muerte cruzada, es el nombre coloquial con el cual en Ecuador nos referimos a la figura consagrada en el artículo 148 constitucional, que permite al presidente de la República disolver la Asamblea cuando a su criterio exista, entre otras cosas, crisis política grave y grave conmoción nacional. Y los efectos de esto sería que inmediatamente, a partir del día de ayer, la Asamblea Nacional está disuelta y el presidente estaría gobernando a través de decretos leyes exclusivamente en materia económica. Precisamente, pues se trata de una decisión constitucional. ¿Por qué nació esta figura de la muerte cruzada? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la Constitución que rige actualmente en Ecuador es un producto de los primeros años de gobierno de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, y que incluso el propio gobierno de Lasso y las personas que apoyan al gobierno de Lasso han sido súper críticas con esta constitución por considerarla hiperpresidencialista. Y efectivamente lo es una constitución que si uno revisa el articulado, evidencia que pretende fortalecer la presencia y la imagen del Ejecutivo y blindarlo de posibles ataques y blindarlo de tal suerte que finalmente en situaciones de pugnas políticas el Ejecutivo se imponga. Y es irónico que los principales críticos del hiperpresidencialismo consagrado en la Constitución de Montecristi sean quienes se han beneficiado pues de una de las figuras jurídicas más evidentes de este hiperpresidencialismo, como es la posibilidad del Ejecutivo de disolver la Asamblea, que en términos de democracia es una figura que si bien es constitucional dentro del Ecuador, dentro de lo que entendemos como democracia, sí podría ser
cuestionable, cuando menos, ¿no? Imagínense lo que implica en un Estado democrático darle al Ejecutivo la posibilidad de disolver la Asamblea. Y la idea atrás de esta figura, creo yo, era establecer una suerte de equilibrio entre la posibilidad del legislativo de destituir al presidente con un juicio político, que recordemos que además de Ecuador es un país que al menos en la década de los 90, principios de los 2000, se caracterizaba por votar presidentes de manera bastante fácil, ¿no? Los casos del presidente, por ejemplo, Abdalá Bucaram, que es destituido a través de un juicio político con una causal bastante cuestionable. Se decía que él estaba loco, porque él se definía a sí mismo como el loco, pero no había en realidad límites a la posibilidad de que desde el legislativo se destituya al presidente. Entonces, un poco este es el antecedente histórico que podría explicar por qué en la Constitución de Montecristi, la que nos rige actualmente, se incluye esta figura. Pero también no olvidar que la Constitución en su integridad es producto de un proyecto político y que esta Constitución estaba pensada para satisfacer los intereses de este grupo político y de este proyecto político. Por eso nos parece irónico que Rafael Correa en algún punto sí hizo uso de esta figura de la muerte cruzada al inicio de su gestión, pero en realidad a quien le ha salvado de una destitución evidente es precisamente el presidente Lasso. Ha sido como inevitable que la opinión pública haga un paralelismo entre el caso peruano y el caso ecuatoriano, pero ¿en qué realmente se diferencia lo que sucede ahorita en Ecuador con lo que hizo Pedro Castillo en Perú? Bueno, lo primero que diría yo es que la posibilidad de disolución de la Asamblea en Ecuador está regulada bajo el artículo 148 en primer lugar, y en segundo lugar que con todas las críticas que le podamos hacer a este artículo, el mismo le permite un margen muy amplio de discrecionalidad al Ejecutivo a la hora de caracterizar cuando estamos frente a una grave crisis política o una situación de conmoción interna. Entonces, técnicamente, digamos, en lo legal, no hay cuestionamiento de que el presidente Lasso actuó acorde a una facultad que le viene directamente de la Constitución. Sin embargo, lo que podríamos discutir y quizás ahí podríamos hacer una similitud con el caso de Castillo, que yo pienso que no hay ninguna de hecho, es en la forma como caracterizó el presidente Lasso esta crisis. Y aquí sí hay un problema jurídico en tanto en cuanto el artículo 148 no nos define muy bien, este es un concepto jurídico indeterminado, crisis política, ¿qué es crisis política? Dependiendo de cada quien, ¿no? Y las justificaciones que el presidente da en su decreto ejecutivo mediante el cual disuelve la Asamblea no parecerían llegar a justificar con suficiencia que efectivamente estábamos en una situación de crisis tan anormal que ameritara disolver uno de los poderes estatales. Porque sí, efectivamente había una pugna permanente con la Asamblea. Cierto es que se inició un juicio político en su contra que amenazaba con su destitución, pero aquello también es una figura constitucionalmente existente y válida. Entonces, si quisiéramos hacer un paralelismo en cuanto a la posible arbitrariedad, yo podría decir, bueno, parecería ser que a la hora de caracterizar que es una crisis política, el Ejecutivo no lo ha hecho con suficiencia en este caso y más bien ha utilizado hechos y situaciones que, aunque desagradables, son propios en una democracia y con eso han amparado una decisión que, si bien la Constitución lo permite, es de todas maneras una de carácter excesivamente excepcional y que es, digamos que está en una delgada línea a la hora de preservar el Estado democrático, ¿no? No es por cualquier cosa que ni por capricho ni a su arbitrio que el presidente debería tomar una decisión tan delicada para un régimen democrático como remover al representante popular que es la Asamblea, ¿no? Entonces, las críticas principalmente han ido por ese lado. Sin embargo, lo que sí hay que tomar en cuenta es que la facultad existe en la Constitución, que la norma mismo es súper amplia y que en realidad no estamos frente a una situación de ilegalidad ni de inconstitucionalidad en forma. Lo que podríamos tener sí es un fraude a la Constitución por una interpretación antojadiza del concepto de crisis política, pero de ninguna manera ha actuado ultra vires el presidente Lasso en este aspecto. Claro, ya eso ya lo hace diferente, pues los dos casos. ¿Por qué los militares? Bueno, ya
mencionaba un poco este panorama al responder la primera pregunta, pero ¿por qué los militares apoyaron a Lazo, pero no los congresistas? No sé si queramos armar más puntualmente ese mapa político actualmente en Ecuador. Los militares, si bien tuvieron una presencia importante en el decantar de estas crisis políticas en Ecuador en los años 90 y a principios de los 2000, en años recientes parece ya no tener esta capacidad de decisión y de última palabra ante estas crisis, en primer lugar. Los militares parecería ser que ya no quieren ocupar este rol decisorio cuando hay una crisis política en Ecuador. Yo creo que esto es producto de cómo ciertos valores democráticos se van asentando y se van afianzando. Al final han sido más de 15 años donde hemos tenido una paz relativa y una democracia estable, si quieren ustedes. Y en ese tiempo creo que los militares han aprendido que no es su lugar en el contexto de una democracia actuar como árbitros. Esto porque además hemos elegido un nuevo árbitro de los problemas sociales y políticos que tiene el país, que es la Corte Constitucional, cuando en años recientes han habido discusiones jurídico-políticas, cuestiones sociales, pensemos en el tema de los paros, pensemos en lo que ocurrió en el contexto del COVID, el órgano que goza de mayor legitimidad hoy por hoy, a quien se le regresa a ver para dirimir estos conflictos, es la Corte Constitucional. Entonces yo diría que la Corte Constitucional un poco ha reemplazado a nivel político a las Fuerzas Armadas como quien sería el encargado de resolver los entuertos y las crisis políticas que nos enfrentamos. En cuanto a la Asamblea, el problema del presidente Lazo es que él no tiene una mayoría de representantes de su partido en la Asamblea. Y esto viene porque al inicio de su gestión, él había hecho algunas alianzas con algunos partidos políticos, especialmente su aliado principal era el Partido Social Cristiano, que es un partido que ya tiene muchísimos años en el espectro político nacional, es un partido muy fuerte, con unos liderazgos muy sólidos, con mucha aceptación, especialmente en la costa de Ecuador, y al ser también un partido de derecha, era su aliado natural. La figura principal del Partido Social Cristiano es el abogado Jaime Nebot, que es ya hoy por hoy un líder casi de tipo caudillo, y esto lo quiero decir con el mayor respeto posible, pero es esta figura fuerte de líder que se impone, de líder que grita, y él tiene una presencia política muy fuerte. Fue durante muchos años alcalde de Guayaquil, hasta que definitivamente desistió ya de seguir en ese cargo. Sin embargo, heredó, entre comillas, la alcaldía social cristiana a alguien de su propio partido, que ganó las elecciones por efecto de esta aceptación del Partido Social Cristiano. Y lo desafortunado para el presidente Lazo fue que al inicio de su gestión, y habiendo él ganado en gran parte gracias a esta alianza con los socialcristianos, ellos rompen relaciones y de manera muy mala. No se ponen de acuerdo en algún tipo de cuestión política. Suponemos que es un tema de desacuerdo en cuanto a los repartos, por decirlo de una manera muy sencilla, y ya bien al inicio del gobierno de Lazo hay el quiebre con los socialcristianos, lo cual es una movida totalmente carente de estrategia, porque cuando uno vive en Ecuador uno sabe la importancia del Partido Social Cristiano. Se dice coloquialmente que en realidad quienes controlan la política ecuatoriana son los socialcristianos. Entonces, hacerte de este enemigo político es un error de cálculo muy fuerte que le termina pasando factura. Nunca Lazo iba a poder hacer alianzas con los representantes de la Revolución Ciudadana y de UNES, que es el partido actualmente del presidente Rafael Correa. Luego se podía jugar un poco con el movimiento indígena, pero ellos siempre están más bien decantados hacia la izquierda. Entonces es un presidente que gobierna solo en realidad. Y creo que la razón por la cual tiene esta resistencia de la Asamblea es porque él nunca pudo consolidar un apoyo fuerte desde ahí, ni siquiera mayoritario, pero fuerte. Entonces ha tenido algunos aliados, a veces a momentos con la Izquierda Democrática, que es un partido de centro derecha, digamos así,
que no tiene una línea muy clara, entonces en algún momento puede en ciertas cuestiones mostrarse como quien apoya al presidente Lasso y en otras ocasiones no. Entonces no cuenta con alguien con apoyos sólidos, no contaba pues con apoyos sólidos en la Asamblea y más bien contaba con resistencias muy fuertes, llegando a consolidarse prácticamente una destitución vía juicio político. Eh, Esto ya, bueno, ahorita esto es un tema de lucubración, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que no se hubiera decretado la muerte cruzada? Muchas personas adentro de la Asamblea les extraña la decisión del presidente porque dicen, y esto ya es en el ámbito de dimes y diretes, digamos así, Ajá. que en realidad no habían los votos para destituirlo. Pero parecería ser a la luz de eso Pero es entonces especulativo, pues. es especulativo, exactamente, pero son personas que están un poco cercanos a estos espacios y de ser así el caso, parecería ser que la movida responde a una necesidad urgente de poder gobernar sin estas resistencias tan fuertes y sin la constante obstrucción, como el presidente lo considera, de la Asamblea hacia su gestión. Ok, y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Hay garantías de que la última parte de esta medida de la muerte cruzada, las elecciones presidenciales y legislativas, realmente sí se lleven a cabo? No podrían no hacerse, digamos, no es facultativo hacerlas o no. La Constitución establece tiempos claros que no podrían exceder de los 6 meses para que todo esto decurra. Entonces, más bien ahí el problema, creería yo, es cómo un país tan convulsionado política, económicamente y ahora también el tema de la seguridad ciudadana que se ha descontrolado, podrá llevar a cabo unas elecciones medianamente aceptables desde la perspectiva del derecho a elegir en tiempos tan cortos. Una de las grandes preocupaciones que muchos tenemos es cómo se van a configurar cuadros políticos, porque ciertamente hay una acefalía de representación política en todos los partidos. El partido político del presidente está, creo yo, como decimos aquí, quemado. Y también el Partido Social Cristiano, al que me refería hace un momento, un poco también ha recibido un golpe en cuanto a su imagen, porque muchos entienden que el apoyo del socialcristianismo al juicio político en conjunto con el partido de Correa implica que el socialcristianismo apoyó a Correa. Y eso en Ecuador, desde la derecha, es sumamente mal visto. Otros partidos como la Izquierda Democrática también se han demostrado ambiguos o tibios, entonces hay una crisis de representatividad muy fuerte y en ese escenario la pregunta es, bueno, ¿qué candidato podría salir de aquí? ¿A quién vamos a elegir? Y la gran preocupación es que no hay candidatos que se pudieran considerar siquiera como una opción viable para salir de la crisis en la que actualmente estamos sumidos. María Dolores, muchísimas gracias por darnos con tanta claridad el panorama de lo que está pasando en Ecuador. Estaremos muy pendientes y buscaremos hacerle seguimiento para ver pues cómo se va decantando toda esta historia. Por supuesto, muchísimas gracias, mi querido Juan Pablo, y desde aquí de Ecuador quedamos a las órdenes para cualquier información que necesiten en este aspecto. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es
ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación. Ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.